Bueno, agradezco la presencia en el estudio de Javier Hernández, especialista en transporte público y tránsito. Además, él es jefe de la carrera de Ingeniería en Transporte del Instituto Politécnico Nacional. Y él se suma a las voces, muchas gracias por acompañarnos, que nos han arrojado luz en esta problemática que tenemos en cuanto al transporte, como parte fundamental de los temas de movilidad en la capital del país. Hemos hablado ya de problemas en Ciudad de México, atrasos, problemas, rezagos, también en provincia, pero desde luego no hemos tocado, que yo creo que es el tema fundamental, según su percepción, sáqueme del error si es que lo considera así, de esta parte, ¿dónde se rompe la cuerda o dónde ya no se lleva la continuidad entre las propuestas y entre la ejecución de los programas? Yo creo que el avance que hemos tenido en la ciudad en términos de la ley de movilidad recientemente publicada ha sido muy importante. Desafortunadamente creo que la parte donde se ha venido retrasando un poquito el proceso, o mucho el proceso, es en términos de la ejecución real de los trabajos. Creo que nos falta mucho de realmente llevar a la práctica todo lo que es en la legislación, todo lo que se ha establecido en la legislación, y no lo digo nada más de la legislación de la ley de movilidad de hace 3 meses o 4 meses que se publicó, sino me refiero a la legislación en general relacionada con transporte. Esto no es un caso reciente, simplemente es algo que ha ocurrido por nuestra cultura, por nuestra falta de involucrarnos, quizá por la falta de servicio civil de carrera de las autoridades, o la falta de supervisión por parte de los órganos legislativos en términos de lo que se propone en la normatividad. Nuestra ley actual, nuestra ley de movilidad, considero yo que es muy avanzada en muchos de los temas, quizá como siempre es perfectible, o como todo es perfectible, pero yo creo que hay aspectos que tienen que implementarse de forma casi inmediata, sobre todo por toda la experiencia que hemos tenido en el Distrito Federal en términos de lo que es el transporte y los requerimientos que tenemos como ciudadanía en términos de un sistema de movilidad de calidad. Pero bueno, tenemos este marco, digamos, pues si bien, no sé si la palabra sea vanguardista, pero digamos, acorde con las necesidades. Podría darnos muchísimas respuestas o soluciones. Pero en la calle no lo sentimos, no lo vivimos, la gente se sigue amontonando en el transporte, sigue llegando tarde, no es un transporte eficiente, y lo malo es que este esquema se replica al interior de la República, es decir, los errores que se han vivido o que se han registrado aquí se van a repetir también en todas las ciudades del país, salvo que alguna pues se pongan las pilas y sus legisladores digan no, marcha atrás y hay que corregir. ¿Por qué? Creo que depende mucho de que realmente se lleva a la práctica por un lado, hay muchos actores en el transporte, pero creo que los fundamentales en este sentido son fundamentalmente la autoridad y los propios transportistas. Y la autoridad en los dos ámbitos, tanto el legislativo como el ejecutivo. Creo que cuando el legislativo ya hizo un proceso, hizo un esfuerzo para tener una ley avanzada en muchos sentidos, el ejecutivo ahora tiene que establecer la forma en que esto se va a aterrizar. Cuando se establece ya la ley, cuando se promulga ya la ley de movilidad, estaríamos esperando cambios casi inmediatos. Desafortunadamente, en el interior de la Secretaría de Movilidad ahora, pues sigue siendo lo mismo que la Secretaría de Transporte. Cambió el nombre, cambió el membrete, pero no al interior de la Secretaría. Creo que es necesario que haya un cambio real al interior de la propia Secretaría. También es importante que el órgano regulador, que también establece la propia ley de movilidad en relación al transporte concesionado, pues ya esté operando. Es fundamental que esto se dé. Ya debió de haber estado operando casi inmediatamente después de la promulgación de la ley y aún no lo tenemos. Creo que todos estos aspectos tienen ya que facilitarían mucho el aterrizaje, por un lado, de todo lo que establece la ley de movilidad. Por otro lado, también es muy importante que la propia legislativo, la propia Asamblea de Representantes establezca la forma en que va a supervisar que esto se lleve a cabo. Creo que la ley en este momento está muy libre, o sea, no tenemos la garantía de su cumplimiento y menos de los plazos de cumplimiento. Creo que si no se han cumplido estos, tendría que haber algún tipo de sanción, de llamada de atención a los ejecutivos para que esto se lleve a cabo. Ahora también está muy suelta, platicábamos antes de entrar al aire, que además de que no existen estas figuras de supervisión y de sanción, pues cualquiera llega al cambio de administración, le mete la mano y al rato tenemos una propuesta totalmente diferente, con otros costos, con otros parámetros, con otros alcances, y obviamente algo que debe ser a largo plazo,
pues se vuelve a capricho de la administración en turno. Así es. El transporte, la movilidad, ya para ser más amplio en el concepto, es un concepto que involucra muchos años. Estamos hablando de 10, 15, 20 y quizá más años. El verdadero problema que enfrentamos aquí es de que nosotros tenemos una visión de 6 años en el mejor de los casos. Nosotros no podemos pensar en una ley de movilidad para que se actúe 6 años en el mejor de los casos y se vuelva a cambiar, se establezca un plan de movilidad para la para la Ciudad de México y después para la zona metropolitana, que eso es otro concepto que también me gustaría tocar, sí. En el sentido de que no podemos tener una visión tan estrecha en un concepto tan amplio y que refleja en muchos sentidos la cotidianidad de todos los ciudadanos, que se va a reflejar finalmente en nuestra vida, en nuestra calidad de vida. Creo que ese es un punto muy importante. Y otro aspecto que también yo creo que ya es muy importante empezar a tocar es precisamente el enfoque metropolitano. No podemos seguir viendo a la Ciudad de México como las 16 delegaciones. Estamos ahora en la zona metropolitana del Valle de México y debemos entender la movilidad como la zona metropolitana del Valle de México. Y los sistemas de transporte, tanto los públicos como los privados, tanto los masivos como los colectivos, tienen que visualizarse de esa forma. Ya no es un asunto de jurisdicciones. No, es ya más amplio. El concepto es muchísimo más amplio que esto. Claro, sí, seguimos con esta. Y se nota, digo, al pasar de la Ciudad de México al Estado de México, se ve en los colores, en los diseños, en los tipos, en las rutas. En la operación. Y hasta huele diferente. Sí. Es que es verdad, sí. Cambia muchísimo y eso yo como pasajero no debería de sentirlo. A mí no me interesa dónde empieza uno y termina el otro. Yo estoy pagando por un servicio y quien sea del lado que sea debe de otorgarlo de la mejor forma y de la forma correcta, independientemente de a qué me dedique en la vida. Yo pagué un boleto y quiero el mismo servicio. Pero esa parte tampoco no se ha entendido. Y eso se extiende, ¿no? Usted hablaba, es importante hablar también de estas diferencias territoriales que no deberían ser, pero se nota mucho. Sí, de hecho, es que no entendemos a la ciudad como una zona metropolitana. Entendemos a la ciudad como un pedacito del Distrito Federal y otro pedacito del Estado de México. Es necesario hacer ese esfuerzo de integración. Si no entendemos esto, seguramente vamos a enfrentar otro tipo de problemas y no va a haber una evolución real en el transporte. Yo creo que aquí habrá que trabajar mucho en la parte interior de la propia Ciudad de México, de lo que es el gobierno del Distrito Federal, pero también habrá que trabajar por su lado el gobierno del Estado de México en la parte donde estamos conurbados, donde tenemos este concepto de metropolización y finalmente en algún punto en el futuro, tenemos que planear también en ese momento, se tienen que conectar, ¿sí? Claro. No podemos pedir un cambio inmediato, pero tenemos que estar ya trabajando en ese sentido. Insisto, la visión del transporte, la visión de la movilidad, es una visión de mediano y largo plazo. No podemos entenderla a 6 años, es un horizonte muy corto para el concepto de transporte. Y bueno, aprovechando que usted está aquí y este vínculo tan importante que tiene con la parte educativa, pues siempre las nuevas generaciones brindan visiones nuevas, estrategias nuevas. Y en ese tema, ¿cómo andamos? ¿Sí hay demanda para este sector en particular? Sí, de hecho, nosotros, quisiera aclarar primero nada más un aspecto. Yo no soy actualmente el jefe de la carrera del Programa Académico de Ingeniería de Transporte, yo soy ahorita jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social, que es el área del Politécnico que se encarga, particularmente en la escuela, de la vinculación. Pero sin embargo, mi expertise ha sido en el transporte urbano y he sido jefe de carrera, por eso me siento con la posibilidad de hablar del tema. El punto concreto aquí es de que los muchachos de transporte tienen un amplio, que se forman en el Politécnico, se forman alrededor de 4 años, en 8 semestres. Ellos tienen la parte del transporte urbano como un aspecto de especialidad que guardan dentro de la escuela y también tienen aspectos de logística y de transporte multimodal. La carrera es muy amplia en ese sentido. Nosotros hemos visto que tenemos una alta demanda de egresados de nuestro programa académico en distintos sectores. En transporte urbano se vuelven fundamentales por este proceso de modernización que se requiere no solamente en el Valle de México, sino en todo el país. Tenemos incluso egresados que trabajan en distintas ciudades del país en el área de transporte. En León, que también es una ciudad que yo considero que ha avanzado mucho en transporte en términos de su movilidad. En Guadalajara, donde también ha tenido ya su propia ley de movilidad, tenemos muchos egresados del área de nuestra carrera, especializados en el área de transporte urbano, pero también tenemos especialistas tanto en el ámbito de logística como de transporte multimodal, en transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario. Y esta es una
carrera que tiene esa posibilidad, nos genera varias opciones y entonces tenemos mucha demanda. En términos de nuestros egresados, quizá no en términos de nuestros muchachos que se ingresan, pero nuestros egresados están altamente demandados. Bueno, pues ahí está el tema. Ojalá podamos seguir hablando de esto y más en próximas emisiones. Claro que Por sí. hoy, muchísimas gracias. Estoy muy a sus órdenes. Muchas gracias. No se vayan porque todavía volvemos con más.